Efectivamente, nos encontramos acá en lo que es la quinta calle de la zona número 2, específicamente donde está ubicado el barrio El Ensueño, en donde gracias a Dios y gracias al apoyo de los miembros del COCODE, de los vecinos y vecinas de este sector, pues se pudo ejecutar un proyecto de 2.802 metros cuadrados de adoquinamiento y creemos nosotros que va a ser de mucha utilidad para los vecinos en este sector y también para las personas que no viven en este sector pero que tienen a un ser querido acá en lo que es el cementerio. Pues hoy creo que va a estar más fácil a poder venir a visitar, poder venir a donar, así que nuevamente hoy les podemos decir a los vecinos: misión cumplida, gracias a Dios. Pues efectivamente, esto es prácticamente una de las fases, porque nos quedan muchas fases más que inaugurar en este sector, pero como lo hemos manifestado siempre, con la ayuda de Dios, el apoyo y la anuencia de los vecinos y COCODES, vamos a seguir trabajando en beneficio de nuestro municipio. Pues gracias a Dios hemos hecho varias gestiones y gracias a Dios nuestras autoridades nos han apoyado para que este proyecto, este adoquinado, se llegue a realizar. De toda la colonia son 255 personas, familias. Precisamente hace un año que el señor alcalde nos prometió adoquinar y hoy por el momento y cabalmente un año estamos inaugurando ya el adoquinado, ese proyecto que él nos ofreció. Las autoridades municipales, y de esa manera pues ellos nos apoyaron de esa manera en la ejecución de este proyecto que hoy es una realidad. ¿Alrededor de cuántas familias son beneficiadas con este proyecto? Estamos hablando como de 250 familias. ¿Cuál es el tramo que se reparó en esta ocasión? Desde la 13 Avenida, tirando la 16 Avenida rumbo al cementerio viejo donde estamos en esos instantes. Así es, ya no nos vamos a quejar del lodo ni de tanta inundación que se hacía en este lado. ¿Se han hecho más peticiones también para el señor alcalde? Así es, varias peticiones. Hemos entregado precisamente hoy un pliego petitorio en donde también manifestamos que necesitamos acá también el seguimiento de este proyecto hacia donde está la terminal del Bucito. Que todos están cordialmente bienvenidos a nuestro barrio, ¿verdad? Que vengan a visitar, ya que es un lugar muy bonito y que también en este barrio se posee también mucha vegetación.